noches, bienvenidos como siempre a García Rota. Tenemos en esta oportunidad una singular presencia de dos personajes en el debate sobre la revisión o no de los salarios mínimos en el país. Nos acompañan en esta noche Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex. Bienvenidos ambos, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Si te parece, Salomón, iniciar, ¿cuál fue la lógica y la visión que planteó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al meter esta discusión en el debate público? Sí, mira, Roberto, y te saludo con mucho gusto, Juan Pablo. Cuando el 1 de mayo pone la propuesta a Miguel Ángel Mancera de discutir y debatir responsablemente sobre el tema, esto nace de dos puntos. Uno es, históricamente, quizá la variable más olvidada de nuestro arreglo económico es el salario mínimo. De los últimos 37 años, el salario mínimo real en México perdió más del 70% su poder adquisitivo, es decir, un mexicano a principios de los 80 podía comprar 4 veces más productos de los que un mexicano que gana salario mínimo puede comprar al día de hoy. Ha habido una pauperización del salario y el salario, hay que decirlo, el salario mínimo ha sido utilizado como una de las herramientas para el control inflacionario, del cual pues sí tenemos un trauma, digamos, los mexicanos, de lo que se vivió en los 80s. La segunda razón es un tema más coyuntural. Fíjate, Roberto, que cuando empezamos a hacer la evaluación de los empleos que se han creado en la Ciudad de México en particular, después de la crisis financiera 2008-2009, resulta que estamos ya al nivel de los empleos que se tenían. No solo eso, en 2013 la Ciudad de México creó 1 de cada 3 empleos formales de todo el país. Sin embargo, los empleos que se crearon están por debajo de los ingresos que se tenían previos a la crisis. Es decir, la Ciudad de México, con la presión que tiene de creación de empleos, 167,000 personas promedio vienen todos los días de otras entidades a la ciudad buscando una oportunidad de ingreso. Necesitamos buscar las alternativas, las posibilidades. Y una de ellas, no la única, una de ellas es discutir con toda seriedad el salario mínimo, que sí lo ganan muchos mexicanos y muchos capitalinos. Juan Pablo Castañón, ¿cuál es tu percepción sobre el tema? Bueno, primero muchas gracias y encantado de poder discutir esto y discutirlo así seriamente. Lo hemos platicado varias veces, Salomón y yo, y me da mucho gusto tener nuevamente un encuentro de ideas con Salomón, que generalmente siempre está dispuesto a profundizar en los temas y a mí me gusta mucho. Porque la única forma de construir es discutiendo a fondo y eso creo que nos ha caracterizado y me parece muy bien. Pero creo que lo tenemos que contextualizar, la discusión, porque efectivamente, como dice Salomón, después de una crisis tan seria como la de 81 o una crisis como la del 2008, o la del 95, 94-95, pues lo primero que se tiene que hacer es defender el empleo. Lo primero que tienes que hacer es mantener la planta productiva con los puestos de trabajo. Y ante una bajada tan importante de la economía como en estas 3 fases que comento, pues es necesario defender los costos de la producción para poder defender los mismos empleos. Y es natural que la contratación de empleo sea con ingresos más bajos para los trabajadores, que tendrán que irse recuperando en la medida que las empresas, la planta productiva, se vaya recuperando. El mejor ejemplo de esto es lo que ha crecido el nivel de ingresos de los trabajadores en la economía formal del 2000 a la fecha, y en donde hemos venido recuperando a través de productividad, diálogo social, compensaciones, bonos de productividad, el ingreso neto de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo que discutamos el salario mínimo, que lo desvinculemos como unidad de cuenta. Estoy de acuerdo que existe ahí un problema de los ingresos de los mexicanos, pero me parece que tenemos que centrar nuestra visión sobre las causas que nos llevan a que 6.5 millones de mexicanos estén ganando un salario mínimo o menos. Y ahí tenemos que hablar de informalidad, no de formalidad y de empleo. Pero quisiera hacer una pregunta muy concreta para pasar a un segundo bloque, que es cuál es la visión que ustedes tienen sobre los actores de este proceso. Es decir, ¿es una política pública?
¿Es el Estado, el gobierno, metido en el proceso de ajustar salarios en el mercado, o es el propio mercado el que tiene que resolver por la vía de esta mano invisible, que creo que ha caído un poco en desuso esa visión, esta mano invisible del mercado para resolver este tema? Salomón. Mira, Roberto, sin lugar a dudas el tema de los salarios en su conjunto es un tema eminentemente económico. El tema de los salarios mínimos es un tema además de económico, es un tema político y ético. Es decir, el tema de los salarios mínimos está en nuestra Constitución, no como un precio de equilibrio, sino como un derecho. Y creo que hay que entenderlo así. Si no queremos que sea de esa manera, pues hay que eliminarlo de la Constitución. Pero tiene una lógica económica el que esto sea así. ¿Por qué? Porque el modelo de equilibrio competitivo en el mercado laboral no se da sin fallas del propio mercado. Y como no se da sin fallas del mercado o con empresas capaces de tener un poder suficiente en la contratación para contratar por debajo de lo que hubiera sido un precio de equilibrio, en fin, es que no solo en México, es un debate, y hay que entenderlo así, un debate mundial que se ha dado a lo largo de muchos años, y países como Inglaterra han sido muy exitosos con su política de salario mínimo. Alemania acaba de establecer por primera vez en su historia un salario mínimo. Estados Unidos, el presidente Obama está proponiendo un incremento al salario mínimo, pero además ciudades y estados en Estados Unidos pueden poner salarios mínimos por encima del federal. Países latinoamericanos que en las últimas décadas han sido muy exitosos en ello. Entonces podemos ver que hay una combinación entre la teoría económica, que tiene que estar bien sustentada y tiene que estar en sintonía con el cuidado de las variables que nos dan estabilidad macroeconómica, pero tienen que ver también con el país que quiere ser, tiene también que ver con la ética y la moral del país que quieres construir. Juan Pablo Castañón, los empresarios quieren al gobierno metiendo basa, digamos, la Comisión Nacional de Derechos de Salarios Mínimos, ¿tiene todavía sentido? ¿O los empresarios quieren tomar bajo su control esta política? Qué bueno que me lo preguntas, y que lo que comenta Salomón me parece muy interesante. Efectivamente es un problema económico y un problema ético. Un problema ético que nosotros en México hemos resuelto en la economía formal, a través de un crecimiento más importante que el propio crecimiento del salario mínimo general, con el diálogo social con los trabajadores, buscando la productividad en conjunto. Y la prueba está que en 1995 el 70% de los trabajadores ganaban un salario mínimo. Hoy, el 76% de los trabajadores en la economía formal ganan casi de 3 a 4 o a 5 salarios mínimos, arriba de 3 salarios mínimos. Entonces, el problema ético en la economía formal lo hemos venido solucionando. Sí es un problema económico y es un problema de política pública, pero nosotros lo vemos en la informalidad. Necesitamos que las microempresas que están en la informalidad tengan oportunidades de crecer. Si crecen, tienen una sucursal, tienen que tener algún sistema, algún elemento tecnológico para poder controlarlo, tienen que ir necesitando gente más capacitada, y entonces tendrán que pagar mejor. El debate debe centrarse básicamente en el ingreso de los trabajadores, que pueda garantizarse su crecimiento, formalizando nuestra economía. No nos podemos comparar con otros países donde su economía informal es muy inferior a la economía informal que en México tenemos. El problema ahí precisamente es que busquemos que las empresas crezcan y por naturaleza tengan que estar en la formalidad y por naturaleza paguen mejor. No estaríamos en este debate si tuviéramos pleno empleo en México. Nuestro problema es de empleo, nuestro problema es de oportunidades para las personas y el combate a la pobreza, en donde afortunadamente, lo hemos platicado varias veces, Salomón y yo coincidimos. El gran reto es erradicar de México la pobreza extrema y disminuir las desigualdades. Muchas gracias. Les agradezco a ambos. Vamos a ir un segundo bloque, si me permiten. Regresamos en un minuto con ustedes, aquí en La Silla Rota.